¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a Cantabria de cerca en su edición Cultura. Y además, esta semana vamos a hablar de un tema que a mí particularmente me interesa y mucho, y me parece que es fundamental hablar de ello y que parece que poquito a poquito empezamos a escucharlo un poco más. Nos referimos a las emociones, a esa gestión emocional, a cómo sentimos las cosas, cómo debemos hacerlo y sobre todo también cómo identificar esas emociones y cómo aprender ya no solo a nosotros, que es el primer paso yo creo, el identificar esas emociones, sino cómo acompañar a las personas a sentir sus emociones. Hoy vamos a hablar, el protagonista de esta noche es este libro que tengo aquí, se llama Sentir, y su autora es Míriam Tirado, y tenemos la suerte de que esté esta noche en Popular Televisión. Míriam, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Qué placer tenerte aquí con nosotros para hablar, yo creo que de un tema tan importante como es el sentir, ¿no? Gracias, para mí es un placer estar aquí. Primera vez en Cantabria. Primera vez en Cantabria, sí. Míriam, yo ya te adelantaba antes de empezar que tienes que volver. Ojalá. Vamos a hablar de su libro y ya le estoy pidiendo el siguiente, porque sí, Míriam ya viene de varios temas interesantísimos y hoy en concreto hablamos de sentir, o sea que imagínense cómo puede continuar la historia de Míriam en lo que al libro se refiere. Pero antes, Míriam, una pregunta que yo creo que también es difícil, por lo menos eso nos dicen todos los invitados. ¿Qué es para ti la cultura? Para mí la cultura es algo maravilloso que deberíamos de cuidar mucho más, que está como quedando como muy aparcada y, en general, y que nos acerca a nuestra sensibilidad, yo creo, ¿no? Y nos trae el arte, nos trae un montón de cosas que nos hacen de la vida algo más bello. Para mí es algo que embellece la vida y que ojalá que cuidásemos más. Míriam, sentir. En este libro nos propones un viaje para aprender a acompañar nuestras emociones y las de los demás. Pero la primera pregunta que te tengo que hacer, que yo creo que nos pasa, ¿nos cuesta sentir? ¿Nos cuesta hablar de emociones? Sentir no nos cuesta, porque sentir es una capacidad que tenemos y que no es que tú quieras o no quieras, sentimos desde que nacemos, desde el primer instante en que nacemos. Incluso sabemos que intraútero también sienten los bebés y sentimos nosotros cuando estamos dentro de la barriga de nuestra madre, y sentimos hasta nuestro último suspiro, es decir, esto es inevitable. Lo que pasa es que muchas veces rechazamos lo que sentimos, ¿no? Y esto, bueno, nos trae una serie de problemas a corto, a medio y a largo plazo que ojalá pudiésemos evitar, y se puede evitar, pero para hacerlo primero tenemos que cambiar nuestra visión al respecto de las emociones. Tengo muchas preguntas que hacerte, Míriam, pero a grandes rasgos, para el que vaya a ver este programa, ¿qué se van a encontrar los lectores en Sentir? Se van a encontrar un libro muy práctico. He hecho un esfuerzo para que sea muy práctico, porque la teoría es muy bonita, pero si luego no te sirve para mejorar tu día a día, ¿para qué, no? Entonces van a encontrarse con un libro práctico, con propuestas de ejercicios, de cosas que pueden hacer para empezar a tener más conciencia de lo que les sucede y de qué necesitan para intentar mejorarlo. Y un libro que les va a ayudar a hacer esta introspección para conocerse más y para conocer también más a los que tienen a su alrededor. Digamos que es un libro para amarse y, por consiguiente, cuando uno está mejor, se ama más, también puede amar mejor a los demás. Míriam, eres consultora de crianza consciente, eres escritora, eres también periodista. ¿Cómo surge la idea de hacer este libro, de hacer un proyecto así? Pues hace muchos años que acompaño a familias, a padres y a madres, para que puedan entender y conectar más con sus hijos desde que pues, son pequeños, pero también con adolescentes. Y lo que más me preguntan es ¿qué hago cuando se siente así? ¿Qué hago ahora que pobre está transitando un duelo? ¿Qué le digo ahora que pues, su amigo ahora dice que no quiere jugar con él? ¿O qué hago cuando tiene un estallido de rabia y no se puede controlar, ¿no? Como esto era un continuo en mi profesión, dije, los padres hoy en día, que sabemos que el acompañamiento emocional es tan importante, como no lo hemos recibido, no sabemos qué hacer, ¿no? Y por eso todas estas preguntas. Y dije, voy a hacer un libro donde quede un poco, para mí lo más importante
al respecto de acompañar emociones. Y para acompañar emociones primero tenemos que saber acompañar las nuestras. Así que digamos que la primera parte es de cómo me acompaño a mí, qué hago con lo que siento, qué hago cuando yo me remuevo o cuando tengo mucha rabia o cuando tengo mucha tristeza. Y luego qué hago cuando es alguien a mi alrededor, sean mis hijos, mi pareja, mi padre, un compañero de trabajo, están sintiendo emociones intensas. Porque Miriam, realmente yo creo que el primer paso es el conectar, ¿no? Con uno mismo, el identificar qué nos pasa en cada momento y aprender a transitar, yo creo por ello, pero todo esto, por ejemplo, ahora cuando hablas de cara a la educación de los hijos, esas preguntas que nos rondan día tras día, lo estará diciendo bien, cómo puedo acompañar este momento, pues tú misma lo acabas de indicar, pero el no saber hacerlo quizá viene precisamente por esa falta de quizá educación emocional que hemos tenido. Yo digo que somos analfabetos emocionales, no nosotros, nuestra generación, sino es que venimos de siglos de cero importancia, cero foco en la parte emocional del ser humano. Entonces, bueno, pues claro, hemos heredado esto y ahora resulta que somos adultos, pero en el colegio, ni en casa, ni en el instituto nos hablaron nunca ni de salud mental, ni de salud emocional, ni de, bueno, ni siquiera aprender a identificar emociones. Y luego, claro, ahora resulta que sabemos que esto es importante porque hay estudios que nos lo dicen, pero ¿y cómo lo hago, no? Entonces, es normal que nos pase eso porque somos analfabetos, pero de la misma forma que hemos aprendido tantas cosas del mundo exterior, también podemos aprender de nuestro mundo interior y se trata de aprender y ponerlo en práctica. A través de mucha práctica, ayer me preguntaban en una conferencia, pero en esta vida seré capaz de practicar lo suficiente como para cambiarlo. Y digo, bueno, no tenemos que ponernos la meta de hacerlo todo perfecto a nivel emocional, pero sí mejorar, ¿no? Y sí, tendremos muchísimas ocasiones para ponerlo en práctica porque, como he dicho, vamos a sentir hasta el último suspiro y la gente de nuestro alrededor también va a sentir hasta su último suspiro. Por lo tanto, tendremos muchas oportunidades y a base de práctica seguramente vamos a mejorar. Porque Miriam, tú que trabajas en el día a día con ello, lógicamente todos vemos que efectivamente este tipo de educación está cambiando, todos nos estamos enfocando ya pues, por acompañar todas esas emociones. ¿Qué cambios a grandes rasgos ves entre esa educación que quizá nuestras generaciones recibían y la que estamos dando nosotros ahora? Pues saben, antes, por ejemplo, se nos decía no llores. El llorar estaba mal visto. Un niño tenía que estar contento, no podía estar triste. Era como, pues si no tienes obligaciones, no tienes que ir a trabajar, pues no llores, ¿no? Porque al final tú estás jugando todo el día. Ahora sabemos que los niños sufren también. Y como sabemos más cosas sobre las etapas de la infancia, cómo es su cerebro, cómo les afecta todo lo que viven, como tenemos más información, porque se han hecho estudios que antes no existían, ahora podemos verlo desde otra perspectiva. Y los cambios que veo es que ahora muchísimos padres, muchísimos docentes, en vez de negar, validan. Es, bueno, puedes llorar, te entiendo, lo estás pasando mal en este momento, y sí, luego ponen límites si hay un comportamiento inadecuado, obviamente. Pero este cambio a la hora de ver lo que estás sintiendo, legitimándolo, diciéndole al niño, es válido esto que estás sintiendo, es un cambio que puede parecer muy pequeño, pero es substancial, es crucial el hacer este cambio de mirada. Porque, Miriam, ¿qué tipo de consecuencias podríamos decir que tiene esa falta de gestión emocional, de validar esas emociones de los más pequeños en un futuro? Porque lo vemos con nuestras generaciones de hoy, lo vemos a nuestro alrededor y muchas veces se habla de, pues esta situación actual le puede venir de una carencia emocional de la infancia, le puede venir de determinadas heridas, porque es así, o sea, quiero decir, ¿qué consecuencias tiene a la larga en esos niños de hoy esas carencias, por ejemplo, emocionales o ese tipo de esa falta de gestión emocional? Primero, una desconexión propia, ¿no? de mí mismo. Si yo todo lo que he sentido me han dicho que no podía ser, pero claro, lo siento, he integrado que sentir eso es incorrecto, por lo tanto lo que quiero hacer es alejarme de ello, porque si creo que es incorrecto o que es negativo, yo no quiero estar sintiendo eso y me voy desconectando de mi sentir, pero al final lo estoy sintiendo igual. Y esto además también conlleva
una menor autoestima, inevitablemente, porque claro, empiezas a desconfiar de ti mismo, entonces dices, bueno, ¿en qué otras cosas me deberé de estar equivocando si esto, que no puedo evitar, lo estoy haciendo mal, ¿no? Hay muchas consecuencias, por ejemplo, que vamos tragando, vamos apartando, negando, simulando que eso no está, nos van pasando cosas, nos van hiriendo, pero no lo abordamos, no nos lo permitimos sentir porque intuimos que está mal, y llega un momento que una persona ya no puede más y se ahoga en sus propias emociones, en su propio dolor, y explota. Puede estallar de 1000 maneras. Puede ser un tema físico, es decir, el cuerpo habla, porque como las emociones se viven dentro del cuerpo, pues a veces el cuerpo es el que habla. Pero a veces también es, pues eso, ¿no? Pues con un llanto descontrolado que nadie entiende. Y ahora, ¿por qué esta persona por qué se pone así, ¿no? Sí, o con un ataque de ira que tampoco nadie entiende, porque no tiene nada que ver con lo que está pasando, tiene que ver con todo lo que ha tragado durante años y años, ¿no? Hay muchas formas en que esto se puede manifestar. Lo que tenemos que tener claro es que siempre, más tarde o más temprano, se va a manifestar esa desconexión. Y no nos conviene. Miriam, ¿de qué tipo de emociones podemos hablar? Porque hay muchas y lógicamente hay emociones que son más agradables y hay emociones que son desagradables y que yo creo que en la mayoría de los casos intentamos evitar, ¿no? Sí, normalmente las que yo veo en mi profesión que remueven más a padres y a niños son la rabia, la tristeza, la culpa. Los niños también sienten mucha culpa, la añoranza, el añorar cosas que necesitamos o personas que necesitamos y que en ese momento no tenemos. El miedo es una emoción que a veces está en el origen de otras emociones, que puede parecer que ese niño está con mucha rabia, pero a veces es porque ha sentido muchísimo miedo, ¿no? Entonces luego se enfada. Celos. Los celos muchas veces no se habla de ellos y son una buena parte del malestar de los niños, a veces es por celos, la envidia. Estas emociones que son tan desagradables de sentir las abordo en el libro, pero también hay otras agradables que también es importante ponerle conciencia, ¿no? La alegría a veces si va subiendo, a veces se convierte en euforia. Y muchos padres no les gusta que sus hijos vayan hacia la euforia porque luego esto suele terminar mal, ¿no? Con llantos o con peleas. Y la felicidad. Muchas veces quería abordar el tema de la felicidad porque muchas veces muchos padres dicen es que yo lo único que quiero es que sea feliz. Bueno, pues no será siempre feliz. En muchos otros momentos sentirá muchas otras cosas y tenemos que reflexionar sobre este concepto que nos han contado de felicidad como una máxima, ¿no? De hecho, a mí también me interesa que insistamos un poquito en el tema de la culpa, esa parte de la culpa, cómo ocupa ese capítulo en el libro y esa culpa que a veces de manera inconsciente, con nuestros comentarios, quizá transmitimos a los niños, ¿no? Sí, comentarios dichos desde la buena intención, pero cosas como, ay, no le hagas esto ahora a mamá, no te pongas a llorar aquí, o con las ganas que tenía yo de verte y ahora me recibes con esta cara. Todos estos comentarios, que seguramente los hacemos desde el amor, desde lo que a nosotros nos ha removido, pero claro, infieren culpa, no deberías de estar sintiéndote así ahora, porque yo quiero que te estés sintiendo de otra forma, ¿no? Y la culpa, sobre todo en las mujeres, está muy presente. Nos han culpabilizado muchas veces de casi todo y resuena en nosotras. Y yo veo en muchas madres que no sienten culpa cuando hacen algo que saben que podrían haber hecho mejor, sino que la sienten todo el rato, incluso cuando no hacen nada mal. Por ejemplo, pues yo qué sé, están educando a su hijo y dicen, a ver si ahora que, imagínate, pues está más removido, tal, a ver si, ¿en qué me habré equivocado? A ver si tendré la culpa de no haber hecho algo. No, los niños pasan por etapas y hay momentos que están mejor, hay momentos que están más removidos, ahora es inicio de curso, es etapa de inicio de curso, todo el primer trimestre. El niño puede estar mal sin que tú tengas la culpa de nada, ¿no? Simplemente porque, bueno, pues porque pasa unas horas separado con muchos niños, pero siempre hay ese
esa pregunta a mí siempre me la hacen de ¿qué he hecho mal? Porque, Miriam, perdona que te interrumpa, pero esto me hace pensar también que a veces como madres, como padres, quizá nos exigimos demasiado, nos estamos, pues sí, yo creo que la palabra es exigir, o sea, no nos permitimos, no el fallar, pero o sea, es como que siempre tenemos que estar haciendo, pensamos que estamos haciendo algo mal. Quizá también por esa exigencia. Hay una búsqueda de la perfección casi continua, que viene además acompañada también de todo lo que vemos en redes sociales, absolutamente, de esas, ¿no? sí, familias esa con todo ordenado, desinformación incluso exacto, que tenemos a día de hoy. Que es como que deberíamos de hacerlo todo ultra mega bien. Bueno, pues esto no es posible, somos humanos y los seres humanos se equivocan y ya está. Y lo vamos a hacer tan bien como podamos a cada momento con las herramientas que tenemos y la información de que disponemos. Y es importante que nos relajemos un poco porque si no, esta autoexigencia no nos permite disfrutar del momento. A veces se nos olvida, yo creo, eso tan sencillo que parece como es disfrutar, ¿no? Estamos aquí en familia y estamos constantemente también, quizá por el tipo de vida, de hecho era otra de las preguntas que te quería hacer, ese día a día que tenemos tan frenético de horarios, de llegar a todas partes, a todos los sitios, que todo esté perfecto, la comida, etc, 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 trabajo, que a veces no nos permite, entre comillas, pararnos y sentir, por ejemplo. No, a mí me dicen, es que no tengo tiempo. Digo, pues claro. Cuando decimos no tengo tiempo, más necesario es escucharnos, porque vamos estresados, vamos pasados de vueltas. Tenemos que bajar 2 marchas, porque si no, desde este automático en el que vamos montados todo el rato, acaban pasando cosas como que estallamos cuando pues, no toca, decimos cosas que luego pueden herir a alguien o podemos ver que no era lo que requería esa situación, nos sabe mal, vamos como por la vida sin conciencia de lo que estamos haciendo, de cómo estamos, de qué necesitamos, y a veces estamos haciendo más cosas para quedar bien con los demás, pero que no nos apetecen, y eso nos va también desconectando de nosotros mismos y nos vamos cargando y cargando hasta que, pues bueno, pues pasan esas cosas, ¿no? De repente, pues podemos sentirnos mal, tener que parar obligatoriamente porque el cuerpo ya no puede más, etcétera. No deberíamos de llegar ahí, a ese punto. Porque lo interesante, además de este libro, además de esas herramientas que nos facilitas para acompañar, ¿no? de esa manera positiva, pero también invitas a conectar, ¿no? Hablabas de la conciencia, o sea, hacemos todo tan rápido que no somos conscientes de lo que hacemos. Entonces, yo creo que también de esta manera nos invitas a pararnos, conectar y ver lo que estamos sintiendo, ¿no? De hecho, al final de cada capítulo tenemos ese examen, podríamos decir, en el que nos invitas a pensar en nosotros mismos, a conectar, también esa interesante propuesta que nos haces de conectar con nuestro niño que llevamos y que yo creo que en la mayoría de los casos se nos ha olvidado que existe. Esto es como, ¿sabes cuando conduces por un lugar que más o menos conoces, pero que luego llegas a destino y dices, ¡ay! He pasado por aquí, ¿por dónde he pasado? No te has dado cuenta y estabas conduciendo, es decir, había que ponerle atención y has ido con el automático sin enterarte de nada de lo que pasaba por el camino. Pues podemos vivir así también, como medio anestesiados, sin darnos cuenta de nada y actuando desde una rutina, unos patrones, unas creencias que hemos ido heredando, o podemos vivir de una forma más consciente, escuchándonos y dándonos cuenta. De repente la vida cobra color, ¿no? Porque es como hay matices, hay escucha interna, hay el darme el espacio que necesito y el no pedir a los demás que me den lo que yo necesito, sino yo responsabilizarme de mí misma. O sea, los niños claro que pueden pedir a los padres porque son chicos, no tienen recursos, herramientas, están creciendo y nosotros somos los responsables de ellos. Pero una vez somos adultos, tenemos nosotros que cuidarnos y no exigir a nuestra pareja, a nuestro hijo, que nos lo ponga fácil porque tiene que cuidarnos. No, somos nosotros. A veces les pedimos a los demás que hagan lo que nosotros mismos no hacemos con nosotros. Empecemos por uno. ¿Cómo saber que no estamos prestándonos la atención suficiente? Yo creo que los que nos están viendo
si no se están prestando la suficiente atención, les ha resonado lo que hemos dicho aquí, seguro. Es decir, se nota, te notas con una cierta desconexión, te sientes con malestar. No sabes, yo pregunto a veces a personas, ¿y cómo te sientes? ¿Qué es lo que estás sintiendo ahora mismo? Dicen, no lo sé. O sea, hay un vacío ahí porque hay poca práctica de autoescucha. Y lo dicen, es que yo no paro nunca, es que nunca tengo tiempo para mí, ¿no? Es eso que también nos han transmitido mucho, de deberte a los demás, pero a ti dejarte de lado y ser lo último, ¿no? Esto también era un tema muy de género, porque esto en las mujeres se ve claramente. Yo veo a mi abuela, y mi abuela toda la vida yo la he visto servir a los demás, y ella, pues si tenía que comer de pie, pues comía de pie, porque no tenía tiempo, porque había estado atendiendo a todos los demás, ¿no? Así nos han educado también. De hecho, yo creo que eso lo vemos cada vez más, lo positivo que es que tanto la madre como el padre estén con esa salud emocional, yo creo que positiva, que se encuentren bien, que conecten con uno mismo, para luego, yo creo que al final poder ofrecer lo mejor a los demás, ¿no? O sea, de eso sería lo ideal. De que los niños están todavía mejor, podríamos decir, porque su madre está bien, o su padre está bien. Claro, claro. Al final todo empieza por uno, ¿no? Y si queremos unos hogares más felices, tenemos que empezar primero por los que estamos en el hogar educando y criando, porque de la forma que más educamos y transmitimos los valores que nos gustaría es desde el ejemplo. Entonces, todo eso que queremos que nuestros hijos integren y implementen en su vida, primero tienen que haberlo visto en sus padres, y aquí está el trabajazo que nos queda a los adultos, ¿no? Hacer esto por nuestro bien, en primer lugar, porque estamos 24 horas con nosotros, nos conviene estar bien con nosotros mismos, pero también por lo que esto implica en nuestros hijos y en el mundo que vamos a dejar. Miriam, ¿cuáles dirías de que son algunas de las emociones de las que tú nos hablas más difíciles de gestionar y lógicamente de acompañar? La rabia, sin duda. La rabia y el miedo, yo diría que son las dos que más traen de cabeza a más personas, porque la rabia es una emoción muy potente, que cuando se desboca, bueno, agárrate, ¿no? Y crea mucho dolor en el que la siente y en los demás, cuando no es una rabia bien transitada, bien canalizada y bien acompañada. Y el miedo, porque vivir desde el miedo crea como un ambiente muy gris y hace sufrir muchísimo. Y esas dos, ¿no? Hay muchos padres y madres que sienten miedo todo el rato de que su hijo sufra, de que su hijo no sé qué, de que yo no lo estaré haciendo bien, y esto hace que no puedas vivir una vida plena y libre si estás con el miedo. Y la rabia también. Yo creo que son las dos emociones que más, cuando se sienten a nivel potente, más traen de cabeza a las personas. Miriam, nos tenemos que despedir. Bueno, lo primero, darte las gracias por facilitarnos a todos el trabajo con este libro, porque yo creo que de una manera, como decías al principio, práctica y sencilla, nos pones más fácil este camino que particularmente me parece muy difícil, pero yo creo que con Sentir y con este libro de Miriam Tirado yo creo que lo vamos a poder hacer. Pero Miriam, además de recomendar, por supuesto, a todos los lectores a que se hagan con este ejemplar precisamente para poder transitar este camino, pero Miriam, si nos tuviésemos que parar a todos los telespectadores que vayan a ver este programa y que les interese tanto este tema de las emociones, ¿cuál dirías que es el primer paso hacia ese camino que tenemos que empezar también con este libro, lógicamente? Yo les diría que se hagan 3 preguntas cada día cuando se despierten. ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy físicamente? ¿Estoy cansado? ¿Cómo me he levantado? ¿Cómo me siento? ¿Qué emoción estoy sintiendo ahora mismo? ¿La puedo identificar? Y luego, ¿qué necesito?
Y con estas 3 preguntas, cada día, repetidas, nos ayudarán a escuchar, ya te obligan a escucharte, o sea, te obligan a parar un momento y a poner esta atención que siempre ponemos hacia afuera, hacia adentro. Y poco a poco el autoconocimiento irá siendo mayor. Esto es imprescindible para empezar. Miriam Tirado, una vez más, enhorabuena por tu último libro, Sentir, y yo espero que, bueno, no dudo que va a ser un éxito. Gracias. Y ya sabes que aquí, primera vez en Cantabria, pero yo creo que no va a ser la última, porque ya Ojalá. desde aquí te invitamos a que escribas un nuevo libro. Gracias. Muchísimas gracias, Un placer. Miriam. A todos ustedes, gracias también por habernos acompañado. La próxima semana tienen una nueva cita con Cantabria de cerca, Edición Cultura.